Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail Nájera. Hoy estaremos aquí tratando el tema de la las radio piratas y muy en especial Radio Caroline, la reina pirata. Vamos a presentar un artículo de Sergio Monsalvo, que por ahí vi publicado en una de las redes y me pareció muy interesante. Vamos a estar aquí haciendo pues más que nada, una lectura acerca de este interesante artículo sobre Radio Caroline. Iniciamos con esto, dice: imaginen en un momento que la única posibilidad de escuchar la radio fuera a través de la hora nacional, día tras día, semana tras semana, durante los 12 meses del año. ¿Una pesadilla? ¿Una tortura solo inimaginable para Guantánamo? Bueno, pues eso es lo que padeció el sufrido público británico por décadas, hasta que llegó el año de 1964 y con él la aparición de sus ondas hercianas de una estación pirata que portaba el nombre de Caroline. La BBC, la emisora oficial del gobierno del Reino Unido, era aburridísima en su programación y solo dedicaba 2 horas semanales a la música pop. Se trataba de un programa dominical que aparecía después del resumen de la jornada futbolística, en el que se repasaban solo los éxitos del momento. Esta situación tuvo su origen en la década de los 20 del siglo XX, cuando los aparatos receptores empezaron a llegar a los hogares. El gobierno británico, receloso del poder de este nuevo medio de comunicación, fundó en 1927 la British Broadcasting Corporation, un órgano institucional destinado a controlar las ondas radiofónicas. Ya entrados los años 60, los oídos ingleses, sobre todo los jóvenes, en plena explosión del swing London, del rock y del blues rock británico, estaban cansados de la anodina programación oficial y un día decidieron darle vuelta al dial y, casi a escondidas, sintonizar una estación de la que comenzaban a tener noticias rápidamente. De manera oral, era Radio Caroline, la primera radio pirata del Reino Unido. El término se utiliza generalmente para describir la emisión radiofónica ilegal, sin licencia, tanto de contenidos de entretenimiento como políticos. La legislación sobre este tema varía ampliamente de un país a otro. Anteriormente, como tal, habían fungido Radio Luxemburgo, que lo era al estar financiada por compañías transnacionales y con el beneplácito de aquel principado. Y otras que sí lo eran: Radio Mercur, una emisora comercial danesa que transmitía desde un barco situado en aguas internacionales, sin el permiso de las autoridades de su país, desde 1958, por lo que la prensa de los nórdicos comenzó a llamarla pirata. A alguien que a Radio Verónica en los Países Bajos, al igual que Radio Verónica en los Países Bajos, que lo hacía desde 1960. Entonces, el término pirata se denominó porque de alguna manera estaban en alta mar, en barcos, y de alguna manera estaban trabajando sin licencia y de manera ilegal.
bueno, por aquel entonces, Ronan O'Rahilly, un joven irlandés de buena familia, propietario de barcos y bodegas marítimas, se trasladó a Londres con la intención de entrar en la industria cinematográfica como productor. Pero eran los tiempos en que Londres se estaba convirtiendo en la capital cultural del mundo, con los Beatles y los Rolling Stones al frente. O'Rahilly cambió entonces sus aspiraciones por la industria musical, donde se transformó en representante de algunos grupos. En este rubro intentó impulsar la carrera de bandas menos populares que aquellas, como Georgie Flame and the Blue Flames, y fue cuando se encontró con el rechazo del sistema establecido. No encontró ninguna discográfica que quisiera apostar por sus nuevos protegidos, por lo que optó por crear su propio sello. Una vez que este entró en funcionamiento, se topó con que la BBC no lo quería transmitir y que Radio Luxemburgo, a la que también acudió, representaba a sus propios intereses, payoleados por EMI, Decca, Pye y Philips. Entonces, también decidió crear su propia emisora, Radio Mercur y Radio Verónica. Se convirtieron en sus modelos. Con esa idea, O'Rahilly empezó a fantasear con crear una emisora flotante, una estación de radio a bordo de un barco en aguas internacionales, dedicada casi en exclusiva a la programación musical, del rock 24 horas al día. Para hacerlo realidad adquirió un viejo buque llamado Frederica y se fue hasta los Estados Unidos para comprar el equipo técnico necesario. En este viaje alojé la revista Look, en la que aparecían las fotos del presidente John F. Kennedy jugando con sus hijos John Jr. y Caroline en la oficina oval. Se le ocurrió el nombre de la emisora, Radio Caroline. De regreso a Inglaterra, O'Rahilly se encontró con Alan Crawford, un australiano afincado en Londres con diversos negocios en el mundo de la música, que había comprado el navío Mi Amigo para, bajo el nombre de Radio Atlanta, llevar adelante un plan muy similar al suyo. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo. El Frederica se estableció en aguas internacionales cercanas al norte de Irlanda, llegando a los hogares del noreste de Inglaterra, Escocia e Irlanda, en lo que tendría que ser Radio Caroline North, y Crawford, al frente de Mi Amigo, debía situarse frente a las costas de Essex y cubrir el resto de las islas británicas bajo el nombre de Radio Caroline Sur. Las dos embarcaciones se trasladaron al puerto irlandés de Greenock, propiedad de la familia de O'Rahilly, para ultimar los preparativos antes de lanzarse a alta mar. El Frederica zarpó solo y el domingo 28 de marzo de 1964 el mundo pudo disfrutar de la primera emisión de Radio Caroline. Esto es Radio Caroline, en la frecuencia 199, su emisora de solo música. Anunciaron el locutor Chris Moore y el actor Simon Dee. El éxito de Radio Caroline fue inmediato y sus locutores como Tony Blackburn, Roger Day, Simon Dee, Tony Price, Spanglish Muldoon, Kay Schooner, Empero Roscoe y muy especialmente Johnny Walker y Tom Lange
se convirtieron en auténticas celebridades entre la juventud británica. Programaban álbumes completos o los temas del gusto del locutor en turno, sin ceñirse a los cartabones del Top 40. Ellos elaboraban el suyo. Este hecho animó a que muchos otros a crear su propia radio pirata, y en un muy breve espacio de tiempo las ondas se inundaron de espacios como Swinging Radio England, Radio Britain, Radio London, donde debutó el mítico John Peel, o Radio City, su máximo rival, y con la que Radio Caroline inició una batalla que acabó con un asesinato. Radio City emitía desde una fortaleza de la Segunda Guerra Mundial, situada en el estuario del río Támesis. En un principio había llegado a un acuerdo para que ésta pudiera emitir bajo el nombre de Radio Caroline, una alianza que luego deshizo O'Reilly. Iracundo por ello, Greg Calvert, propietario de Radio City, fue a pedirle explicaciones a Oliver Smedley, socio de O'Reilly, y cuando la discusión se puso fea, le pegó un tiro y mató a Calvert. Smedley fue absuelto a la postre por considerarse el acto como defensa propia. Sin embargo, este hecho fue la excusa perfecta para que el gobierno británico, hastiado de la popularidad de emisoras como Radio Caroline, a la que acusaba de lenguaje obsceno e inmoral, etc., iniciara una persecución de las radios piratas, estableciendo una ley marítima que preveía el bloqueo de todas aquellas embarcaciones que albergaran una emisora. La falta de alimentos, de personal e ingresos para su mantenimiento hizo que una u otra, todas las emisoras piratas fueran cayendo. La última, evidentemente, fue Radio Caroline, que desapareció el 3 de marzo de 1968. No obstante, a partir de ahí continuó su historia marítima en otras etapas llenas de giros rocambolescos, en los que hay socios diversos, entre ellos el mismísimo George Harrison. Readquisición de barcos, grandes luchas de egos, enfrentamientos con el PUM, con nuevas leyes gubernamentales, asaltos, fondeo en las aguas más profundas del Océano Atlántico, hundimientos y miles de peligros más. Como no podían acabar con ellos, y pese a haber sufrido las inclemencias de una tormenta que cerca estuvo de acabar con la emisora y la vida de los que iban a bordo del barco, el 19 de marzo de 1989, con la ayuda del gobierno holandés, el fiscal inglés James Murphy ordenó el asalto de Ross Revenge, la nueva embarcación que la albergaba, alegando que la frecuencia utilizada por Radio Caroline interfería con las comunicaciones marítimas. El abordaje fue realizado en aguas internacionales, es decir, en un territorio en el que ningún gobierno tenía potestad. Por eso no impidió que los militares holandeses requisaran todo lo que se encontrara por delante, mientras los locutores iban retransmitiendo en directo el asalto. Y finalmente, la transmisión de la más longeva emisora pirata se acortó 26 años después. En la actualidad, Radio Caroline mantiene todavía un enfrentamiento legal con el gobierno de los Países Bajos por aquella acción, y transmite a través de internet con un sitio web y audio stream, aunque ya desde tierra firme. En el 2020 se cumplen 56 años de su odisea, un capítulo importante en la historia del rock y de la radio. Aquí queda el comentario
de Radio Caroline, una de las muchas estaciones piratas que por ahí surgieron y que todavía existen. Hoy que quisimos hablar solamente de esta estación, próximamente vamos a hablar de otras estaciones y de la breve o larga historia que hay al respecto de la radio pirata, tanto comercial, tanto político, cultural, etc. Ok, esta es mi participación para el encuentro, el 26 encuentro diexista mexicano de Pachuca, que como sabemos por motivos del COVID no se pudo realizar de manera pues presencial ahí como hubiéramos querido. Estamos aquí de manera virtual. Mi nombre es Abigail Nájera y 73.